Tema número 3. Clasificación de las fuentes de información jurídica. Subtítulo 1. Consideraciones preliminares. Las fuentes de información jurídica son aquellos recursos que ofrecen conocimiento capaz de producir efectos de una cierta relevancia en el campo de las ciencias jurídicas que sea tratado de forma adecuada para facilitar su transmisión mediante los correspondientes procesos informativos, permitiendo una pluralidad de sujetos el acceso y utilización del mismo. Hoy en día se podría decir que Internet se ha convertido en la principal fuente de información para la documentación jurídica. Por eso, gran parte de los recursos de información jurídica se encuentran alojados en esa red. Subtítulo 2. Concepto de fuentes de información y fuente de información jurídica. El término de fuentes de información se identifica con el concepto de principio, fundamento y origen de la información, es decir, el punto del que se parte y al que se accede para conseguirla. En consecuencia, es posible entender por fuentes de información en un sentido amplio, como cualquier recurso empleado para satisfacer una demanda de información, y en un sentido estricto como los recursos informativos creados para facilitar datos sobre una persona, institución, documento o asunto. Asimismo, se puede establecer la siguiente clasificación de información: información directa o inmediata. Son aquellas que proporcionan directamente la información sin necesidad de recurrir a otra fuente. Para Cordón y otros, las obras de referencia de información directa son enciclopedias, diccionarios, fuentes de información biográfica, directorios, listas de personas o instituciones, guías, mientras que en las obras de referencia de información indirecta se incluyen las siguientes: tipos de repertorios bibliográficos, catálogos de bibliotecas, boletines de sumarios, índices. Empero, no existe una clasificación definitiva debido a la heterogeneidad de los recursos de información disponibles por los procedimientos y medios surgidos con la difusión de las redes y las nuevas tecnologías. Además, a causa del carácter híbrido de muchas fuentes de información, ya que es frecuente que los recursos informativos pueden escribirse a varias categorías simultáneamente. Por otra parte, se entiende que por fuente de información jurídica a la generación, aplicación, difusión e investigación del derecho. 2.1. Tipos de fuentes de información se describen de la siguiente manera: informativas, información sobre recursos de información; personales, información sobre personas; institucionales, información sobre empresas, organismos; bibliográficas, información sobre publicaciones de diferentes autores; geográficas, información sobre lugares; documentales, información sobre documentos con acceso completo; históricas, información sobre acontecimientos históricos; estadísticas, información estadística; telemáticas, información sobre cualquier rama del conocimiento; técnicas, información sobre documentos técnicos; inéditas, información sobre documentos no publicados; multimedia, información sobre documentos audiovisuales; telemáticas, información sobre sitios de web y recursos accesibles en línea. Muchas fuentes de información son híbridas, es decir, que podrían clasificarse en dos o más categorías de las que se acaba de exponer. 3. Clasificación de las fuentes de información jurídica. Partiendo de la clasificación anterior de las fuentes de información, lo que interesa en nuestro estudio es las fuentes de información jurídica, y son normativos, jurisprudenciales y doctrinarios. 3.1. Fuentes jurídicas normativas. Corresponde a las publicaciones generadas por los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, que son de gran valor e interés. Existen múltiples recursos para localizar este tipo de información. Como fuentes primarias o directas destacan los boletines oficiales y los textos legislativos.
y entre fuentes de información secundarias o indirectas se incluirán las bases de datos jurídicas y los repertorios legislativos. También hay que considerar como una fuente de información normativa los portales jurídicos accesibles en Internet. Los boletines oficiales son las publicaciones que editan las distintas administraciones para difundir las normas y decisiones aprobadas por las mismas. Los textos legales también son una fuente de información de primer orden, ya que recogen la legislación en vigor de tu país o área geográfica. Existen muchos editoriales especializados en estas materias. Las referencias de las leyes, normas y sentencias e incluso sus textos completos se recogen en las bases de datos jurídicos y en los repertorios legislativos. Una vez más, las diferencias estriban en la forma de acceso a la información recopilada en estas fuentes. Mientras que las bases están automatizadas, los repertorios se editan en papel. No obstante, son las mismas empresas las que se dedican a la información legal y a la edición de las mismas fuentes de formato impreso y automatizado. 3.2 Fuentes de información jurídica normativa. Información jurídica normativa de carácter oficial. El órgano legislativo, ejecutivo y judicial se clasifican de la siguiente manera: fuentes ejecutivas, legislativas y judiciales oficiales. Entre estas se tiene de manera a la Gaceta Oficial de Bolivia, a la base de datos jurídica de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia Boliviana y entre otros. Documentación legislativa, producida por órganos titulares en el ejercicio de la facultad que tienen conferida para llevar a cabo la elaboración de las normas. Esta potestad corresponde al Parlamento y al Ejecutivo. Documentación administrativa comprende todas las normas inferiores y actos administrativos unidos a la gestión y procedimientos propios de una actividad o función a diferentes niveles: estatal, de gobernaciones y otros reconocidos constitucionalmente.